Dentro de la historia del cine ha habido obras de todo tipo, y todas estas películas que son icónicas a día de hoy no serían lo que son sin la mente maestra detrás de ellas, y esta mente le pertenece al director. Por ello es que muchos los admiramos profundamente, debido a su particular visión para poder narrar una historia. Sin embargo, a pesar de que hay muchos directores que han hecho producciones maravillosas, también hay otros que en su vida privada han hecho cosas horribles. Buenas tardes, días o noches, habitantes de la caja. Yo soy Jackie, y antes de comenzar hay que aclarar que lo que vamos a exponer el día de hoy son hechos reales. Pero en algunos casos una condena nunca fue posible. Y además, si es que en estos hechos hay una especulación, lo diré. Y por último, toma en cuenta que estos datos son de conocimiento público, así que en cualquier momento puedes comprobarlo. Así que de una buena vez, acompáñeme a este terrorífico viaje, porque hoy vamos a conocer a algunos directores que hicieron cosas horribles. Cuando hablamos de este tema en concreto, siempre hay un nombre en particular que sale a relucir, así que, debido a su gran fama, es el primero al que vamos a mencionar: Stanley Kubrick. La Naranja Mecánica, 2001, Odisea en el espacio. Estas son algunas de sus obras maestras, y por supuesto, las que lo llevaron a ser considerado un genio o un prodigio. Pero antes de seguir con esta historia, debo presentarte a Shelley Duvall, quien participó como actriz en la aclamada El Resplandor. Y quiero que sepas que todo lo que le hizo Kubrick a esta mujer durante la filmación de la película le causó traumas que a día de hoy la persiguen, y que la obligaron a retirarse del mundo de la actuación por mucho tiempo. Así que hagamos un inciso. Digamos que uno de los mayores defectos de Stanley Kubrick era ser demasiado perfeccionista, y eso produjo que muchas veces cruce la línea del excentricismo. Por ejemplo, una anécdota dice que llamaba a Stephen King a altas horas de la madrugada para poder hablar de la película, pero a veces lo sorprendía con preguntas del tipo: ¿crees en Dios? King no sabía qué tenía que ver esto con la filmación de la película, y por supuesto, por qué tenía que llamarlo a las 3 de la mañana para algo así. Así que con este precedente podemos continuar. Kubrick quería lograr que sus actores se metan de verdad en el personaje, y para ello, torturó psicológicamente a Shelley Duvall, para de esta manera encarnar mejor al personaje. Nadie del equipo podía consolarla cuando Kubrick le hizo repetir una escena más de 100 veces, cosa que lamentablemente le causó un agotamiento mental tremendo. Fue tanta la presión que el director puso sobre la actriz que a día de hoy luce irreconocible, como si el estrés posterior a esta experiencia la hubiera acabado por completo. ¿Y quieres saber qué es lo más irónico de todo esto? Resulta que Shelley Duvall, gracias a este papel, fue nominada a la peor actriz del año en los premios Razzie. Y como no, Kubrick también fue nominado al peor director. A día de hoy consideramos El Resplandor como una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Pero ponte en los zapatos de la actriz, imagínate la decepción que debió haber sentido. Hay muchas anécdotas de Kubrick y la filmación del Resplandor, pero la más oscura es esta: el maltrato que lamentablemente nadie podía detener. ¿Cuál es el punto límite del arte? La respuesta para Kubrick es que realmente no había ningún límite. No importaba sobre quién debía pasar el director para poder concebir su visión. Pero debemos dejar en claro algo: Kubrick está lejos de haber hecho las atrocidades de las que vamos a hablar en un momento. Podía ser un cretino si él quería serlo, por supuesto, pero eso está lejos de los horrores que tengo preparados para ti el día de hoy. Así que prepárate, porque ese es el momento en el que verdaderamente vamos a descender a la oscuridad. Si tuviéramos que mencionar a un director que sea el padre del horror clásico, ese sin duda alguna sería Alfred Hitchcock. Tal vez conozcas sus obras magnas como Psicosis o Vértigo, pero la película que verdaderamente nos importa para este caso es The Birds, con la actuación de Hadrian Tippie. Así que antes de continuar te doy un poco de contexto. Alfred tenía una obsesión por las mujeres rubias, así que cuando encontraba una actriz que encajara en sus gustos, él intentaba poseerlas. Según la actriz Hadrian Tippie, Hitchcock la acosó en múltiples ocasiones, la besaba y la tocaba sin su consentimiento, y en base a chantajes emocionales como que debía mantener a sus padres y a su hija, le decía que debía acceder a lo que él le pedía, y cuando ella dijo que no, se desató el infierno. Por ejemplo, según su testimonio, cuenta que el director le prohibió a todo el equipo masculino de la producción dirigirle la palabra, y por supuesto que ella tampoco tenía permiso de hablarles. Además, en la icónica escena donde su personaje es atacada por un grupo de aves, Hitchcock la engañó por completo, diciendo que estos animales no serían reales, pero la actriz en ese preciso momento se dio cuenta que sí que lo eran, siendo que uno de ellos la lastimó cerca de su ojo. Y no conforme con eso y siendo casi una venganza, el director hizo que la escena se repita varias veces, convirtiéndola en una tortura.
Lamentablemente, la actriz no tendría más oportunidades para trabajar debido a las influencias de Hitchcock en el medio. Y si te preguntas por qué no lo denunció, te pido que recuerdes que estamos hablando de una mujer en la década de los 60, contra uno de los hombres más poderosos en el entretenimiento. Natalie Tippi Hedren, sin lugar a dudas, es una guerrera, y el ejemplo perfecto de cómo una carrera arruinada nunca la detuvo para poder salir adelante, y años después poder contar su historia. De quien vamos a hablar ahora dentro de este listado seguramente es el director con menos reconocimiento, pero que no te engañe, Víctor Salva ha hecho cosas monstruosas. En sus tiempos fue un director reconocido por hacer películas de terror, por ejemplo, La Casa de los Payasos, y como no, la que para muchos es una de las mejores películas de terror de la historia, Jeepers Creepers. Pero tal vez muchas de las ideas macabras que tenía nacieron de la maldad que tenía albergada en su interior. Mientras dirigía La Casa de los Payasos, Salva abusó sexualmente de un chico de apenas 12 años. Y como si no fuera suficiente, grabó todo el acto. El director entró en prisión e increíblemente salió en casi un año bajo libertad condicional. Y aquí entra la historia de otro director, Francis Ford Coppola, que seguramente debes reconocer por haber dirigido una de las películas más importantes de toda la historia, El Padrino. Resulta que con sus primeros trabajos, Víctor Salva llamó la atención de los Coppola, y ellos comenzaron a producir varias de sus películas. Básicamente, estaba siendo apadrinado, y aún después de todo el escándalo, las películas de Salva seguían siendo producidas por Francis Ford Coppola. Y es así como en el año 2001 dirige Jeepers Creepers. Aunque posteriormente Salva tendría una carrera cada vez más inestable, ya que con el pasar de los años cada vez se le daba más voz a las víctimas. Así que seguir con la franquicia de Jeepers Creepers con él a la cabeza era algo imposible. Personalmente creo que el Creeper es un personaje malvado, pero que además posee ciertos fetiches, como intimidar, acosar, oler o tocar a sus víctimas. Y quizás estos comportamientos en el personaje provienen de los pensamientos abusivos de Salva. Y otro punto interesante es analizar cómo terminó el personaje. ¿Qué fue de Jeepers Creepers? Resulta que las últimas películas de esta franquicia son tan malas que parecen una comedia involuntaria. Algo así como una parodia de una parodia. Considero que esta es una manera fácil de sacar dinero del trabajo de Víctor Salva, y a la vez de cierta manera de burlarse del personaje que en su día él creó, manchando aún más su legado de lo que ya está. Y descendamos aún más, y visitemos a un viejo conocido que ya ha pasado por el canal, pero que regresa para que ahora sí podamos conocer su historia a profundidad. Y este individuo es Roman Polanski. Primero, dejemos en claro que no ha sido solo una vez en la que ha sido acusado de violación a una menor, sino que han sido varios los casos. Pero hoy tenemos que destacar uno en particular, y ese es el de Samantha Gimmer. Para hacerla corta, Polanski, a base de engaños, llevó a la joven de apenas 13 años a un departamento. Una vez ahí, logró administrarle estupefacientes ocultos en una bebida. Cuando la chica estaba sedada, Polanski fotografió su torso descubierto, para al final abusar de ella. Polanski fue condenado, pero escapó de Estados Unidos a Francia, donde no pudieron extraditarlo de vuelta a Estados Unidos. El director huyó de tal manera que nunca volvió a pisar su tierra natal, o ninguna otra donde corra el riesgo de ser extraditado. E increíblemente, siendo un prófugo de la justicia, Polanski siguió haciendo películas, que por cierto increíblemente seguían siendo elogiadas. Por otro lado, Samantha Gimmer ha tratado de olvidar todo esto, pero los medios no se lo permiten, aunque ella ya no quiera seguir con el tema. Su vida quedó marcada gracias al director, quien por cierto, a diferencia de Víctor Salva, quien su carrera sí quedó arruinada, Polanski sigue siendo reconocido por sus compañeros de Hollywood, tanto que hasta años después de haber escapado de su país, logró ganar un Oscar por la película del pianista. Obviamente nunca fue a reclamar su premio, pero como lo dije en su día, queda en cada uno decidir si después de saber todo lo que hizo, seguir admirando sus películas. Y quise dejar para el final de este listado a quien creo yo tiene la historia más turbia y tenebrosa. Y ese, sin lugar a duda, es Woody Allen. A ver, vamos a ser objetivos. Para este caso hay que exponer las dos versiones de la historia, la de Allen y la de su ex esposa, Mia Farrow. Así que voy a contarte los hechos en donde ambas partes coinciden. Allen y Farrow tuvieron una relación en la que si bien estaban juntos, no vivían en el mismo lugar. Además, la mujer al empezar la relación ya contaba con 7 hijos, 3 biológicos y 4 adoptados. Tiempo después, la pareja intentó concebir otro hijo, pero no lo lograban.
así que adoptaron a una niña llamada Dylan. Bien, el problema comienza tiempo después, cuando Mia Farrow descubre fotos de su hija adoptiva desnuda en la casa del director, con quien al parecer tenía una relación. Aunque aquí hay una confusión que cabe aclarar. A ciencia cierta no se sabe cuál es la edad real de Sun-Yi, la hija adoptiva con la que Allen tenía una relación, porque en aquellos años cuando era una niña fue abandonada en Seúl, y al momento de ser adoptada legalmente tenía 7 años, aunque se creía que era menor, posiblemente también podía tener unos 5. Legalmente, al tener una relación con Allen tenía como 20 años, aunque tomando en cuenta el dato anterior podría tener hasta menos, pero sea cual sea su edad, la diferencia sigue siendo brutal, porque Woody Allen en aquellos tiempos tenía 56 años. Obviamente la madre de la chica, Mia Farrow, se lo tomó fatal. Allen se protegió mediáticamente diciendo que él nunca fue una figura paterna para la niña, ya que nunca convivió con ella, porque como te dije, la pareja vivía en sitios separados. Pero tiempo después es cuando la historia incluso se hace más escabrosa. Allen es acusado de abuso sobre la niña que adoptó junto a Mia Farrow, es decir, Dylan. Y es aquí donde las distintas versiones comienzan. Según Mia Farrow, Allen sí que convivía con los niños, y su acercamiento con Sun-Yi comenzó cuando ésta era menor de edad. El director se defendió diciendo que esto era una difamación vengativa, ya que Mia Farrow se sentía traicionada. Además sostenía que su ex esposa le lavó el cerebro a la pequeña Dylan, para así que ésta acusa a su padre adoptivo de haberla abusado. La verdad sea dicha, nunca se encontraron evidencias de abuso en el cuerpo de Dylan. Sin embargo, años después, cuando ella era más grande, dijo que sí ocurrió, aunque al final tampoco llegó a nada. Y es aquí donde el resto de hermanos empezaron a contar sus versiones. Unos defendían al director y desacreditaban el abuso, y estaba el otro bando que apoyaba a su madre. Ahora, si bien no podemos condenar algo que no está comprobado, todos podremos estar de acuerdo que sí que era algo turbio que Allen haya tenido una relación con la hija de su ex esposa. Hija que por supuesto, por más lejana que sea su relación, él vio crecer, y con quien a día de hoy está casado. Además, también podemos estar de acuerdo que los hijos de Woody Allen y Mia Farrow crecieron en un ambiente muy inestable, ya que sus padres, debido a todos sus escándalos, los pusieron en el ojo público. Pero bueno, estos son los hechos que a día de hoy tenemos, y queda en cada uno decidir en qué versión creer. Y como no, me encantaría saber cuál es tu opinión acerca de la turbia relación de Woody Allen y su familia. Y bien, esos son los casos que preparé para ti el día de hoy. Es lamentable pensar que en la actualidad debe haber muchas víctimas que nunca pudieron contar sus historias, y de las cuales que lamentablemente nunca nos vamos a enterar, y que personas con tanto poder hayan tenido la libertad de hacer todo esto. Pero con el pasar de los años y poco a poco se exponen más y más casos reales. Así que todos juntos conmemoremos siempre a las víctimas, para así luchar por un futuro mejor. Y sin mucho más que decir, muchas gracias por verme y muchas gracias por escucharme. Yo soy Jackie. Recuerda que puedes comentar lo que te ha parecido el video, también puedes darle me gusta para apoyar este canal, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido que se subirá próximamente. Y una vez más, muchas gracias por ver, buenas noches con todos y hasta la próxima. Y para terminar, les mando un saludo a quienes comentaron el último video, comenzando con Marcy Last, Mr. Fan del Anime, Richie Rain Over Colors, Song Hyun Kim, Dora Perela, Néstor Pangui, Camilo Cepeda, Carla Luna Terán y Jinja. Como siempre, muchas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima. Are you crying because of what he said or seeing him? What is upsetting you? He's lying, and he's been lying for so long. His grooming process was developing my love and trust, and developing my parents' trust. And so essentially he became a close friend of the family, and then that turned into where it was just like everything for him was sexual. I think when you're wealthy or powerful or well-known, people don't say no to you, and you have like this different view of life where you're accustomed to getting what you want, because you get what you want. And the Oscar goes to Roman Polanski for the pianist. What did he say to you? He said, "I'll ruin your career." And did he ruin your career? Yes, he did. He kept me on. Because you get what you want. Where it was just like everything for him was sexual. Goes to Roman Polanski. I'll ruin your career. He's been lying for